Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con este curso sobre los puntos básicos del crochet. Para comenzar vamos a necesitar lo siguiente. Te recomiendo que sea un hilo de algodón o de acrílico, pero que sea en este grosor. Este es algodón no mercerizado, mide 2 milímetros de grosor aproximadamente. Este también es algodón mercerizado, mide 2 milímetros de grosor aproximadamente. Este es de acrílico, su grosor también es aproximadamente de 2 milímetros, pero es 100% acrílico. Los tres tienen el mismo grosor. Pueden utilizar el que ustedes prefieran, el que encuentren o el que más les guste. Esto será únicamente para aprender, para practicar. También ocuparemos un gancho de 3 milímetros. Puede ser de aluminio, de plástico, ergonómico o de bambú, el que puedas conseguir. También vamos a ocupar una aguja lanera, la que encuentres también o la que más te guste. Hay de estas pequeñitas que la punta es más filosa, hay de plástico y esta otra también de aluminio, pero con el espacio del hilo más grande. Y por último vamos a ocupar unas tijeras. Vamos a terminar en cada curso con un pequeño proyecto, que es donde vamos a ir practicando y al final nos va a quedar una pequeña muestra de lo que aprendimos. Vamos a comenzar con la clase número 3, en donde aprenderemos a tejer el punto alto. De los hilos que les mostré anteriormente, ahora voy a utilizar este, que es de algodón y al igual que los anteriores, mide 2 milímetros de grosor con mi gancho de 3 milímetros. Al igual que en los puntos anteriores, cuando aprendamos este punto, lo practiquemos como proyecto final, vamos a terminar esta cup cozy o también conocida como cubierta de taza. Para esto podemos utilizar algún detalle que queramos para decorar aquí en la parte del centro. Esto es totalmente opcional, podemos omitirla, pero también la podemos usar para que le dé un toque diferente a este proyecto. Pueden ser de este tipo, puede ser incluso un botón grande, un botón pequeño con alguna figura, lo que le guste es poner. También vamos a necesitar una taza, la taza que tú prefieras, la que tengas a la mano, para poder tejer esto exactamente en la medida. No crean que esto es complicado de hacer, les voy a mostrar cómo tejer este punto. Vamos a comenzar a tejer y para esto primero hacemos el nudo corredizo. Al igual que en los puntos anteriores, vamos a comenzar tejiendo cadenas. En total tejí 11 cadenas. Esto recuerden que lo harán a lo ancho de su taza, para que aquí se den una idea. El tejido siempre tiende a estirar un poquito, entonces de esta medida, cuando terminemos el proyecto es muy probable que esto quede un poquito así de grande. Si estiramos ligeramente las cadenas, tampoco las vamos a estirar todas, bien poquito las estiramos ligeramente para que eso, digamos, que cuente como si ya hubiéramos terminado el tejido, porque en cada fila el tejido tiende a estirarse un poquito en las primeras filas. Ya una vez esa medida que haya tomado en las primeras filas es lo que va a permanecer durante todo el tejido. Entonces, bueno, igual eso lo podemos ir viendo con la práctica. Aquí les voy a estirar un poquito y esta es la medida que estoy buscando que llegue en estos lados. Entonces hice 11 cadenas. Pero también recuerden, o bueno, les comento, les explico, que de las 11 cadenas que yo hice, me van a quedar 12 puntos altos en total, porque las cadenas que voy a tejer de inicio me van a contar como un punto. Vamos a ver. Quiere decir lo que acabo de mencionar, que yo aquí hice 11 cadenas,
pero hay que hacer unas cadenas extra para darle altura al primer punto, que fue lo que vimos en el punto bajo y punto medio alto. Pero aquí, en el caso del punto alto, las cadenas que hagamos al inicio también van a contar como un punto. Entonces, voy a colocar mi dedo en la última cadena que tejí. Aquí hay 11. Voy a colocar mi dedo en la cadena número 11, que es la última. No lo voy a perder, aquí lo tengo con mi dedo y haré 2 cadenas extra. 1 y 2. Que de igual, si lo llegan a perder, pues ya sabemos que hicimos 2 cadenas extra y si contamos del gancho hacia abajo, pues la cadena última que dejamos donde tenemos nuestro dedo, pues es la tercera si contamos del gancho hacia abajo. ¿Ok? Entonces aquí, donde tengo mi dedo, estas 2 son las extra. Vamos a tejer un punto alto en esta. Para el punto alto tomo hilo o tomo hebra, igual que en el video de la clase 2. Tomo hilo, coloco el gancho en esta cadena. Esas 2 que hice extra no las voy a tocar. En esta coloco el gancho, tomo hilo y lo saco por esa cadena o ese punto. Tengo 3 hebras en el gancho. Para el punto alto las vamos a cerrar de 2 en 2, es decir, tomo hilo y cierro estas 2 primeras. La que siempre tenemos en el gancho todavía no, solamente por las primeras 2. Lo paso y aquí levanto. Y ahora tengo esta cadena que acabo de pasar o esta hebra más la que siempre está en el gancho. Vuelvo a tomar hilo y cierro esas últimas 2. Y de esta manera tengo un punto alto. Vamos a tejer el siguiente punto alto. Me paso a la siguiente cadena o al siguiente punto. Tomo hilo, coloco el gancho en esa cadena. Tomo hilo y lo paso por ese punto o cadena. Y levanto. Tengo 3 hebras en el gancho. Voy a cerrar únicamente las primeras 2, tomo hilo y cierro las primeras 2. Y levanto, me quedan 2. Tomo hilo y cierro esas 2. Y ya tengo mi punto alto. Nuevamente, tomo hilo, me paso al siguiente cadena, coloco el gancho, tomo hilo, lo saco por esa cadena y levanto. Tengo 3 hebras en el gancho. Tomo hilo, cierro las primeras 2 y levanto. Tomo hilo y cierro las últimas 2. Y ya tengo mi punto alto. Y así es como se realiza el punto alto. Voy a repetir el mismo proceso en cada una de las cadenas. Y al terminar la fila, te explico por qué vamos a tener un punto de más cuando terminemos. Ya voy a tejer mi último punto aquí en la última cadena. Y ahora, ¿a qué me refiero con que nos queda un punto de más? Aquí esto se ve un poquito redondo, pero conforme vayamos haciendo las filas, esto se va a quitar, va a quedar más parejo. Yo comencé con 11 cadenas más las 2 extras. Entonces, como comencé con 11 cadenas, debería de tener 11 puntos. Pero, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estas cadenas que se esconden aquí un poquito son las 2 cadenas que hicimos extra. También las voy a contar como un punto. Entonces, los 11 puntos que ya hice más estas 2 cadenas son 12 en total. Algunos proyectos, a lo mejor, otras personas no las cuentan como punto. Yo sí las cuento como punto
porque cuando hago un proyecto, tejer mi último punto encima de estas cadenas hace que quede un poquito más parejo, más derecho. Entonces, tengo aquí 12 puntos contando las 2 cadenas. Yo cuando trabajo con el punto alto, las 2 cadenas que haga al inicio de cada fila o cada vuelta, siempre las cuento como un punto. Entonces, para la siguiente fila, levanto con 2 cadenas, 1 y 2. Con el punto alto siempre vamos a levantar con 2 cadenas. También, si ves algunos proyectos de otras personas, puede ser que el punto alto lo inicien con 3. Lo puedes comenzar como tú gustes. Conforme vayas practicando te vas a dar cuenta si lo haces con 2 o con 3 cadenas. Lo que se busca con estas cadenas al inicio es que queden a la misma altura que un punto alto. Entonces, si tú crees que con 3 cadenas es lo que se necesita para que esté a la altura del punto alto, pues haces 3 cadenas. Pero si las haces en una fila, las tienes que hacer en todas las filas. Siempre levantar con 3 cadenas cuando trabajes con un punto alto. Y si decides hacerlo con 2 cadenas, entonces siempre lo haces con 2 cadenas para que todo se vea igual. Yo, como les mencionaba, lo hago con 2 cadenas. Entonces, siempre que inicie con una fila vuelta, voy a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Voy a girar el trabajo y voy a tejer un punto alto sobre cada punto disponible. Si recuerdan, en el punto bajo y punto medio alto comenzamos aquí, en esta esquina, porque es el primer punto donde se debe de tejer. Como este es el último punto, tenemos que tejer un punto encima. Por eso comenzamos tejiendo aquí. Pero en este caso, del punto alto, las 2 cadenas cuentan como un punto alto. Entonces, estas 2 cadenas que salen de aquí corresponden al primer punto alto que debe estar encima de este punto. Por eso con el punto alto ya no hago ningún punto en esta esquina porque estas 2 cadenas representan al punto que debe ir aquí. Como ya tengo esas 2 cadenas, ¿dónde voy a comenzar a tejer? En este punto. Este punto ya tiene encima su punto, que son estas 2 cadenas. Entonces voy a comenzar en este. Tomo hilo, coloco el gancho en ese punto. Tomo hilo y lo paso por ese punto. Tengo 3 hebras en mi gancho. Tomo hilo, cierro las primeras 2. Tomo hilo y las últimas 2. Y ya tengo mi punto alto. Nuevamente me paso al siguiente punto. De esta manera van quedando los puntos. Si se fijan, las 2 cadenas quedan como un poco hacia abajo, pero cuando hagamos la fila de arriba, esta va a quedar más levantado y se va a ver más parejo, más derecho o más firme de este lado. Vamos a seguir tejiendo puntos altos, uno encima de cada punto disponible. Yo regularmente agarro mi tejido más hacia el centro, es decir, así, y de aquí lo sujeto para que no me quede muy flojo o muy suelto, pero en este caso, como estoy explicándolo, lo estoy tomando lo más lejos posible para que se alcance a ver por dónde está entrando el punto, o el gancho más bien. Aquí, por ejemplo, en este espacio, en este huequito, es donde debe ir el punto. Debajo de esta primera hebra, ahí. En la clase 1 y 2 les mencioné que era probable que se les pudiera pasar el último punto, pero era más notorio que se tenía que tejer en la parte que sobra aquí. Aquí en el punto alto puede ser un poquito más confuso todavía porque aquí, por ejemplo, se ve igual.
pareciera que no me falta aquí nada por tejer. De hecho, me han preguntado a veces que están haciendo algún proyecto y el tejido se empieza a hacer más pequeño y les empiezan a quedar menos puntos cuando terminan cada fila. Eso es porque puede que se estén brincando este último punto, que son las 2 cadenas de inicio de la fila de abajo, pero no se notan mucho. Entonces, una forma ahorita que están aprendiendo es contar cada punto para asegurarse que siempre tengan los mismos en cada fila. Aquí, por ejemplo, yo comienzo a contar. Estas 2 cadenas es un punto. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y mi fila es de 12 puntos, entonces quiere decir que me está faltando el de aquí. Si no es este, verificamos que no nos hayamos brincado otro punto, pero regularmente este es el que se esconde, el último. Entonces, aquí voy a abrir bien o a sacar bien estas 2 cadenas y si recuerdan hicimos 2, 1 y 2. En la segunda, que es la que está arriba, ahí es donde voy a terminar mi punto alto. Ahí voy a colocar el gancho, tomo hilo y hago mi punto alto. Y de esta manera termino la fila. Se ve un poquito más parejo. Aquí todavía no se nota mucho porque la pieza está pequeña, pero conforme avancemos en las filas vamos a ver que esto queda mejor. Ahora, para la siguiente fila, lo mismo. Voy a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Voy a girar el trabajo y voy a comenzar mi fila de puntos altos. Recuerda que no se comienza aquí, porque estas 2 cadenas representan al punto alto que debería ir aquí. Entonces comenzamos aquí. Un punto alto. Me paso al siguiente punto. Y de esta manera terminamos la fila. Ya estoy por terminar esta tercera fila. Aquí me queda el penúltimo punto y el último, que son las 2 cadenas de la fila de abajo. Voy a tejer aquí en el penúltimo, mi penúltimo punto. Y cuando hacemos este penúltimo es cuando ya se pierde un poquito el último, que son las cadenas. Es este. Casi no se nota, entonces hay que contar los puntos, asegurarnos que sean los que debemos de tener en cada fila. Aquí ubicamos bien que sean estas 2 cadenas. Esta es la primera, esta es la segunda. En la última tiene que ir el último punto. Y listo, terminamos la fila. Vamos a tejer las filas de la misma manera, levantando con 2 cadenas, girando el trabajo y comenzamos. Ya terminé de tejer todas las filas. En total hice 20 filas. Ya es más fácil contarlas cuando los puntos cada vez son más grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hice 20 filas en total. En centímetros, esto mide 21 centímetros. Esta es la medida que yo hice, pero recuerden que tienen que sacar la medida de su taza. Yo la voy a medir estirándola un poquito, porque aquí vamos a tejer ahora unos cordoncitos para que se sujete de aquí. Y quedaría de esta manera. Una vez que ya tenemos este ancho, vamos a tejer las cadenas que se van a ajustar en la oreja de la taza. Para esto es bien sencillo. Aquí donde terminamos, a partir de aquí comenzamos las cadenas, lo que cubran el ancho de la oreja de la taza. Yo voy a tejer 17 cadenas.
Al terminar las 17 cadenas, me voy a pasar a la otra esquina del otro lado. Voy a tomar el punto de la esquina, aquí justo en la parte de arriba, y vamos a tejer un punto deslizado. El hilo tiene que estar de este lado, justo ahí. Tomo hilo. El punto deslizado lo expliqué en la clase 2. Tomo el hilo y lo paso por ahí y por la hebra del gancho. Hago una cadenita para que no se me vaya a soltar, y antes de cortar el hilo lo voy a medir para asegurarme que la medida sea correcta. Para esto es colocarlo aquí, que sea este ancho. Aquí quedó bien. Si veo que está muy suelto, le quito cadenas, o si veo que está muy apretado, pues le agrego cadenas. Voy a estirar este para asegurarme que llegue hasta el otro lado, hasta aquí. Entonces estas mismas cadenas las voy a hacer de este lado para que quede de esta forma. Si quiero que quede más cerradito aquí, puedo hacer más cadenas para que no se vea aquí este huequito. Dije más cadenas, pero puedo hacer más filas para que esto quede completamente lleno hasta acá. O de todas formas, cuando hagamos las cadenas, cuando lo coloquemos aquí, esto se va a estirar y va a quedar más cerrado, pero aquí va a quedar un poquito más estirado. Esto ya sería de gusto, si quieren que quede muy estirado, muy apretado, o si lo quieren dejar, no sé, digamos así, que se vea cada una de las filas, y aquí le agrego más filas para que no se vea todo el tejido estirado. Puede ser opcional. Y por ejemplo, yo ya lo voy a dejar así. Ya hice esa cadenita extra, ya lo medí, quedó bien, entonces corto el hilo. Aquí solamente voy a ajustar bien la cadena para que no se me suelte, y ahora esto mismo lo haré de este lado. Para esto vamos a tomar una de las esquinas, uno de los lados. Podemos asegurarnos, si lo queremos hacer que quede del mismo lado, por ejemplo, aquí las cadenas tienen esta forma como de trenza. Si lo vemos de este lado es una V. Si queremos que de este lado se vea para el mismo lado, para este, entonces comenzamos de este lado. Nada más buscamos que se vean esto, como si esto fuera el derecho y esto la parte de atrás. Se ve diferente. Esto la parte del derecho o de enfrente. Entonces, voy a tomar la esquina. Voy a colocar el gancho ahí, en este punto. Por ejemplo, aquí este punto son 2 cadenas. Me voy a la parte de arriba de las cadenas. Tomo hilo. Lo coloco en el gancho. Lo paso por este punto. Y comienzo las cadenas. Aquí voy a soltar la hebra pequeña. Y comienzo cadenas. La misma cantidad de cadenas que hice de este lado. Yo hice 17, entonces aquí también tengo que hacer 17. Me voy a la otra esquina. Cierro con punto deslizado. Hago una cadena para que no se me vaya a soltar ese último punto. Corto el hilo. Y listo. Ya no lo medí porque ya sé, como ya medí estas y vi que sí quedaron bien, entonces aquí simplemente corté el hilo. Ahora vamos a esconder las hebras de hilo que cortamos y nos quedaron sueltas. Para esto vamos a utilizar aguja lanera. Yo tengo esta delgadita que es un poquito más filosa y me gusta usarla para esto, para esconder las hebras de hilo, ya que como la punta es más delgada y filosita, me ayuda a que entre un poquito más rápido. Y aquí solamente pasarla entre el tejido. Entre menos veas la aguja mejor. O sea, por ejemplo, aquí sí se nota, aquí no. Porque si lo hacemos todo muy por fuera, de este lado no se nota, se va a ver ese hilo ahí atravesado. Entonces aquí podemos pasarlo varias veces, tratando de hacer que casi no se note. Y ya cuando consideremos que son suficientes pasadas, aquí lo cortamos al ras
y estiramos aquí para que se acomode bien y listo. Hacemos lo mismo con todas las que nos quedaron sueltas. Ya que terminamos, ahora lo voy a colocar en la taza. Ahora ya por último, yo voy a decorar con esta mariposita, la voy a colocar en el centro. Terminando de agregar la decoración, esta fue una opción que yo elegí, pero pudieras no ponerle nada o elegir otro tipo de decoración. Ya solamente la colocamos en la taza y terminamos. Y de esta manera terminamos la clase número 3, donde aprendimos a tejer el punto alto y tener como resultado final esta cubierta para taza. También pudiera ser para los vasos, donde es para el café. Esto te ayuda a que no te entre el calor de la taza en tu mano. Es una opción bastante bonita y si la decoramos le da un toque más especial. Si lo hiciste, lo aprendiste, ya lo pusiste en práctica y tienes este proyecto como resultado, me lo puedes compartir en redes sociales para que me digas cómo va tu avance, o me lo puedes compartir la imagen para yo también compartirla, o dejarme aquí en los comentarios qué te pareció. Y no te pierdas la clase número 4 porque vamos a aprender a tejer el punto alto doble y el punto alto triple. Nos vemos en el siguiente. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este video y me regales tu like. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún tutorial.